La huida de los romanos hacia las islas. Hace más de 1500 años, el Imperio Romano se encontraba en uno de sus momentos más frágiles. El vasto imperio, que antes dominaba la mayor parte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente, comenzaba a desmoronarse debido a las constantes invasiones de tribus bárbaras. Entre ellas, se destacaban los vándalos, los visigodos y los hunos, que, aprovechando la debilidad de Roma, atacaron sin piedad las ciudades romanas. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente fue depuesto, y el Imperio Romano de Occidente cayó de forma oficial. Sin embargo, en las regiones aún bajo control romano, la resistencia persistía. Los habitantes de las ciudades de la costa del Adriático, especialmente aquellos en el norte de Italia, vieron cómo las fuerzas bárbaras arrasaban todo a su paso. La amenaza era inminente, y la única opción para sobrevivir era huir. Las costas del Imperio Romano de Occidente se convirtieron en el objetivo de numerosas tribus que saqueaban y destruían todo a su paso. Las ciudades costeras, especialmente aquellas cercanas a los territorios más vulnerables, estaban expuestas al ataque y, en su mayoría, caían sin resistencia. Al darse cuenta de que sus vidas estaban en peligro y que no quedaba mucho por hacer, los habitantes de estas ciudades decidieron tomar una drástica decisión: huir hacia las islas cercanas. En la laguna de Venecia, un grupo de refugiados decidió abandonar la ciudad de Aquilea, una de las más afectadas por las incursiones bárbaras. La región estaba llena de pequeños islotes y zonas pantanosas, una tierra inhóspita para muchos, pero para los fugitivos, un refugio más seguro que enfrentarse a la muerte en las ciudades cercanas. Los isleños, al principio, dudaban sobre cómo adaptarse a este nuevo y desafiante entorno. Las islas en la laguna eran pequeñas y la tierra era blanda, inestable, como barro, lo que hacía imposible construir en ellas. Las dificultades eran enormes. El terreno no solo era poco firme, sino que la vida era dura. La comida escaseaba y la vida social era limitada. Sin embargo, la desesperación por sobrevivir obligó a los primeros pobladores a aprender a adaptarse rápidamente. A pesar de la falta de recursos, no había alternativa. La huida a las islas se convirtió en una cuestión de vida o muerte. Lo primero que hicieron fue intentar construir una base segura. Utilizando sus conocimientos de ingeniería romana, comenzaron a trabajar con los pocos recursos disponibles. Intentaron construir viviendas de madera, pero al poco tiempo se dieron cuenta de que las construcciones se hundían en el barro. Fue entonces cuando un habitante, mientras intentaba salvar su vida al quedarse atrapado en el barro, tuvo una idea que cambiaría la historia de la ciudad. El hombre, desesperado, clavó el remo de su bote en el suelo. Sorprendentemente, el remo no se hundió más allá de cierto punto, como si hubiera llegado a una capa de tierra más sólida. Esto les dio una pista. Decidieron utilizar troncos de madera y enterrarlos en el barro hasta alcanzar una capa de tierra más firme. Estos troncos se convertirían en los cimientos de lo que sería la nueva Venecia. Trajeron troncos de árboles cercanos, de los bosques en lo que hoy es Croacia, y los clavaron en el barro hasta alcanzar la tierra sólida. Después de esto, comenzaron a construir sobre estos troncos, creando una base fuerte sobre la que colocarían las viviendas. Al principio, la vida era rudimentaria, pero poco a poco, los refugiados empezaron a desarrollar su propia comunidad, basada en la cooperación y en el ingenio. Con el tiempo,
Las construcciones de madera fueron sustituidas por edificios más resistentes, utilizando ladrillos y piedras, que proporcionaban mayor seguridad. Además, al no contar con caminos de tierra, comenzaron a usar botes para moverse de una isla a otra. Esto permitió una conectividad única que no existía en otras ciudades de la época. La ciudad fue creciendo, y aunque la vida seguía siendo dura, la gente de Venecia mostró una increíble capacidad de adaptación. Utilizando un sistema de canales para transportar bienes y personas, los venecianos se aseguraron de que el comercio prosperara. La ciudad se convirtió lentamente en un próspero centro comercial, gracias a su ubicación estratégica entre el este y el oeste. Con el tiempo, la ciudad de Venecia se fue desarrollando de tal forma que logró superar las adversidades de su terreno y de sus orígenes humildes. A medida que la población crecía, los venecianos comenzaron a construir puentes para conectar las islas entre sí, y los canales se convirtieron en las principales rutas de transporte. Hoy, más de 1500 años después, Venecia sigue siendo un símbolo de resistencia y de la capacidad humana para adaptarse a las circunstancias más extremas. A pesar de la erosión del suelo y las dificultades modernas, su historia sigue siendo un testamento de cómo la humanidad puede encontrar soluciones incluso en los lugares más improbables. Cuando los primeros habitantes de Venecia llegaron a las islas de la laguna, se encontraron con un desafío enorme. El suelo en el que iban a construir era extremadamente blando. La tierra en la que se asentaron era más parecida al barro o a una masa de tierra enmohecida, que no podía soportar ninguna construcción de manera estable. Las islas eran pequeñas, cubiertas por aguas poco profundas y rodeadas de pantanos, lo que las hacía poco atractivas para cualquier tipo de asentamiento. Sin embargo, no había otra opción, ya que las tribus bárbaras amenazaban las ciudades cercanas, y la única posibilidad de supervivencia era adaptarse a las condiciones del lugar. Los primeros venecianos comprendieron rápidamente que cualquier intento de edificar sobre el suelo blando sería inútil. Las casas de madera que construían se hundían en el barro poco tiempo después de ser levantadas. A pesar de la desesperación, no se dieron por vencidos y comenzaron a experimentar con soluciones. Fue entonces cuando surgió una idea que cambiaría la historia de la ciudad y garantizaría la durabilidad de las estructuras venecianas: crear una base sólida mediante la utilización de troncos de madera. En un principio, los habitantes de la laguna comenzaron a clavar troncos de árboles en el suelo fangoso, con la esperanza de que pudieran estabilizar el terreno. Traían estos troncos desde los bosques cercanos, como los de la región de lo que hoy es Croacia, donde los árboles eran robustos y fuertes. Estos troncos no se enterraban solo unos centímetros. Los venecianos los hundían en el barro hasta alcanzar una capa más sólida de tierra, que estaba varios metros por debajo de la superficie. Este proceso era arduo, pero con el tiempo comenzaron a ver los primeros resultados positivos. Los troncos, al ser enterrados profundamente, no solo estabilizaban el terreno, sino que, con el paso de los años, se impregnaban con los minerales del agua y se solidificaban, creando una base extremadamente fuerte. Sin embargo, los troncos por sí solos no podían sostener toda la carga de los edificios que los venecianos planeaban levantar. Por eso, comenzaron a apilar piedras y a crear una capa de cimiento más resistente encima de los troncos, distribuyendo así el peso de las estructuras de manera uniforme y evitando que el terreno cediera. Este proceso, aunque rudimentario, resultó ser extraordinariamente efectivo.
Los troncos de madera, con el tiempo, se hincharon y se unieron entre sí, creando una base firme. Como si fuera una gigantesca esponja de madera, los troncos absorbían agua, lo que provocaba que se expandieran y se apretaran unos contra otros. Esto, a su vez, aumentaba la estabilidad de los cimientos, haciendo que se unieran de manera tan firme que no se movían ni con el paso de los siglos. De hecho, estas bases de troncos todavía están bajo la ciudad moderna de Venecia, permitiendo que las estructuras sobrevivan a las fuerzas del agua y el paso del tiempo. El siguiente paso en el proceso de construcción fue colocar encima de estos troncos de madera una capa de piedra caliza, una roca muy duradera que ayudaba a distribuir el peso de los edificios de manera más eficiente. La combinación de madera y piedra, junto con la ingeniería que los venecianos desarrollaron, hizo que los edificios fueran más estables y resistentes, incluso en un terreno tan desafiante como el de la laguna. Los venecianos no solo construyeron casas con estos cimientos, también crearon puentes, canales y otras infraestructuras esenciales para el crecimiento de la ciudad. La construcción de estos cimientos fue clave para que Venecia pudiera prosperar, ya que permitió que la ciudad se expandiera sin tener que preocuparse por el hundimiento de las estructuras. La tierra blanda dejó de ser un obstáculo y los venecianos comenzaron a erigir una ciudad que sería famosa por su belleza, resistencia y originalidad. Lo más impresionante de todo esto es que, con el paso de los siglos, este sistema de cimientos no solo resistió los embates del agua salada de la laguna, sino que también permitió que las viviendas y los edificios se mantuvieran estables a pesar de la constante presión del agua, el viento y las mareas. Aunque Venecia está construida sobre agua y tierra blanda, sus cimientos de madera y piedra han permitido que la ciudad se mantenga en pie durante más de 1000 años. Hoy en día, los venecianos siguen luchando contra los desafíos que presenta su ubicación única, como la subida del nivel del mar y la erosión del suelo. Sin embargo, los cimientos de madera que se construyeron hace más de 1000 años siguen siendo una parte esencial de la ciudad. Estos cimientos no solo son una maravilla de la ingeniería antigua, sino que también son un testimonio de la perseverancia y la innovación de los venecianos. El éxito de los cimientos de Venecia es un ejemplo claro de cómo la creatividad humana puede superar las adversidades más extremas. Los venecianos, enfrentados a la amenaza de la destrucción, no solo encontraron un refugio en las islas de la laguna, sino que transformaron un terreno inhóspito en una de las ciudades más bellas y prósperas del mundo. Gracias a sus ingeniosos cimientos, Venecia sigue siendo un ejemplo de cómo la tecnología y la adaptación pueden crear algo duradero y resistente, incluso en las condiciones más difíciles. Venecia, en sus primeros días, fue una ciudad construida sobre una red de pequeñas islas dispersas en la laguna del Adriático. Aunque el territorio era difícil y las condiciones de vida extremadamente duras, los venecianos lograron adaptarse gracias a su ingenio y determinación. Cuando la población comenzó a crecer, se hicieron evidentes los desafíos que surgirían de vivir en una ciudad tan peculiar. Las islas estaban separadas por canales y el acceso a cada una era limitado. Sin embargo, lejos de rendirse, los venecianos idearon soluciones innovadoras para conectar las islas entre sí, permitiendo que la ciudad floreciera y se expandiera, convirtiéndose en uno de los centros comerciales más importantes de Europa. A medida que la población de Venecia se incrementaba, la necesidad de infraestructura para facilitar el movimiento de personas y mercancías se volvió crucial.
En ciudades convencionales, la construcción de calles y carreteras era el método común para conectar las áreas. Sin embargo, Venecia no podía permitirse construir de esa manera, ya que la ciudad se encontraba sobre el agua, y la tierra sobre la que estaba construida no era lo suficientemente firme como para soportar el tráfico de vehículos y personas como en otras partes del mundo. En lugar de construir calles tradicionales, los venecianos idearon un sistema único. Crearon canales. La ciudad de Venecia, al ser un conjunto de islas, se benefició enormemente de este sistema. Los canales no solo actuaban como caminos de agua para las embarcaciones, sino que también eran esenciales para conectar todas las islas. Estos canales se convirtieron en las calles de la ciudad, y las embarcaciones, conocidas como góndolas, comenzaron a reemplazar a los caballos y carros como el principal medio de transporte. El sistema de canales permitió a los venecianos moverse fácilmente de una isla a otra sin la necesidad de carreteras. Los canales no solo facilitaban el transporte de personas, sino que también eran vitales para el comercio, permitiendo que las mercancías llegaran rápidamente a diferentes partes de la ciudad. Los venecianos diseñaron un intrincado sistema de canales, algunos de los cuales eran amplios y permitían el paso de barcos grandes, mientras que otros eran más estrechos y servían para el transporte de mercancías pequeñas o personas. Uno de los canales más famosos es el Gran Canal, que serpentea a través de la ciudad y conecta los principales puntos comerciales, lo que facilitaba la llegada de bienes de todas partes del mundo. El Gran Canal se convirtió en la arteria principal de Venecia, y en sus orillas comenzaron a construirse majestuosos palacios y edificios que reflejaban el poder y la riqueza de la ciudad. La creación de canales no solo fue una cuestión de transporte, también fue una cuestión estratégica. La ubicación de Venecia en el cruce de rutas comerciales entre Europa y el Medio Oriente permitió que la ciudad se convirtiera en un importante centro de comercio internacional. Los venecianos eran hábiles comerciantes y mercaderes, y su ciudad se benefició enormemente de esta ubicación estratégica. A través de sus puertos, los productos de todo el mundo llegaban a Venecia, y a su vez, la ciudad exportaba sus propios bienes, convirtiéndose en una potencia económica. El sistema de canales permitió una conectividad sin igual, no solo dentro de la ciudad, sino también con otras regiones de Europa y el resto del mundo. Los mercaderes venecianos viajaban a lo largo del mar Adriático, cruzando hacia el Medio Oriente, África y Asia, donde intercambiaban bienes como especias, telas, metales preciosos y productos de lujo. Venecia se convirtió en un crisol de culturas, donde las influencias orientales, africanas y europeas se mezclaban, y esta diversidad cultural enriqueció la ciudad tanto en lo económico como en lo artístico. Además de la ventaja comercial, los canales también contribuyeron a la belleza y singularidad de Venecia. Los edificios que se alzaban a lo largo de los canales, muchos de ellos construidos con una mezcla de arquitectura bizantina, gótica y renacentista, creaban un paisaje impresionante. La ciudad se transformó en un lugar que atraía a artistas, arquitectos e intelectuales de toda Europa, que querían estudiar su arquitectura única y su sistema de transporte innovador. El desarrollo de los puentes también fue una parte esencial del crecimiento de la ciudad. Si bien los canales servían como caminos principales, los puentes eran necesarios para conectar las islas y permitir el acceso a zonas que no estaban directamente conectadas por el agua. Venecia desarrolló varios puentes famosos,
como el Puente de Rialto, que se convirtió en un ícono de la ciudad. Estos puentes no solo eran funcionales, sino que también eran estructuras arquitectónicas impresionantes que representaban la creatividad y la habilidad técnica de los venecianos. Con el tiempo, Venecia se consolidó como un imperio comercial, y su riqueza permitió a la ciudad desarrollar una cultura vibrante, con un florecimiento de las artes y la arquitectura. Las construcciones, el arte y las instituciones venecianas reflejaban el poder económico y la influencia política que la ciudad había adquirido en el comercio mundial. Venecia no solo se convirtió en una ciudad próspera, sino también en un símbolo de la capacidad humana para adaptarse y prosperar, incluso en condiciones desafiantes. Hoy en día, el legado de este sistema de canales sigue presente. Aunque la ciudad enfrenta desafíos como el aumento del nivel del mar y el turismo masivo, los canales siguen siendo el corazón de Venecia, tanto en su funcionamiento como en su identidad cultural. El crecimiento y desarrollo de Venecia no solo muestran cómo una ciudad puede prosperar a través de la innovación y la adaptación, sino también cómo un pequeño grupo de personas, enfrentando dificultades extremas, pudo transformar un paisaje inhóspito en una de las ciudades más emblemáticas y bellas del mundo. El sistema de agua y saneamiento único de Venecia, la ciudad flotante, ha sido famosa a lo largo de los siglos por sus canales que serpentean entre islas y palacios majestuosos. Sin embargo, más allá de su impresionante arquitectura y su singularidad geográfica, Venecia también es un ejemplo notable de ingeniería avanzada, especialmente cuando se trata de la gestión del agua y el saneamiento. A pesar de estar rodeada por el mar, los venecianos enfrentaron un desafío monumental: la escasez de agua potable. Para superar este obstáculo, los venecianos idearon soluciones innovadoras que permitieron a la ciudad prosperar durante siglos. El desafío del agua potable. Aunque Venecia está rodeada de agua salada, el acceso al agua dulce era limitado. La laguna que rodea la ciudad está formada por agua salada, y las fuentes de agua potable naturales no estaban disponibles en las islas. En los primeros tiempos, los venecianos dependían de cisternas de agua de lluvia y de los suministros traídos desde el continente. No obstante, a medida que la población crecía, la necesidad de una solución más eficiente y duradera se hacía cada vez más urgente: la recolección de agua de lluvia y el filtrado natural. Los ingenieros venecianos desarrollaron un sistema avanzado de recolección de agua de lluvia que comenzó a funcionar de manera eficiente desde los primeros siglos de la ciudad. Cada edificio de Venecia, tanto las viviendas como los palacios y las iglesias, estaba equipado con un sistema de canalización de aguas pluviales. A través de canales ubicados en los tejados de los edificios, el agua de lluvia era recogida y canalizada hacia pozos subterráneos. Estos pozos eran grandes depósitos de agua que se usaban para almacenar el agua filtrada de las lluvias. Lo notable de este sistema era la manera en que el agua se filtraba de manera natural. Para garantizar que el agua almacenada estuviera limpia y fuera apta para el consumo, los venecianos colocaron una capa de piedras, arena y carbón en los fondos de los pozos. Este filtro natural eliminaba impurezas y residuos, permitiendo que el agua fuera adecuada para beber. Además, algunos de estos pozos estaban diseñados con un sistema de drenaje que evitaba que el agua se estancara y se contaminara con el tiempo. La construcción de estos pozos y su sofisticada red de filtración fue esencial para asegurar que la ciudad tuviera acceso a agua potable
especialmente cuando la población aumentaba y la demanda de agua era aún mayor. En su época, este sistema fue tan innovador que fue considerado un modelo de eficiencia y sostenibilidad. El sistema de drenaje basado en las mareas. Pero la solución veneciana no solo se limitó al abastecimiento de agua potable. A medida que la ciudad crecía, también aumentaba la cantidad de aguas residuales generadas por sus habitantes. El sistema de saneamiento de Venecia, al igual que el suministro de agua, necesitaba adaptarse a las particularidades del terreno. En lugar de seguir el modelo tradicional de drenaje que se ve en las ciudades de tierra firme, los venecianos crearon un sistema de drenaje completamente diferente, basado en las mareas. La clave de este sistema era la marea alta. Venecia experimenta un fenómeno natural conocido como acqua alta, que son las mareas altas que ocurren varias veces al año. Los venecianos aprovecharon este fenómeno para limpiar sus calles de aguas residuales. El sistema de drenaje estaba diseñado de tal manera que durante las mareas altas, el agua del mar inundaba las calles y al mismo tiempo arrastraba las aguas residuales hacia los canales. Este sistema de drenaje pasivo funcionaba de forma sorprendentemente eficaz, ya que el agua salada del mar no solo limpiaba las calles, sino que también ayudaba a prevenir la acumulación de desechos orgánicos. Las calles de Venecia, a diferencia de las de otras ciudades, no estaban cubiertas con un sistema de alcantarillado subterráneo. En lugar de eso, las aguas residuales eran canalizadas hacia los canales de la ciudad. Sin embargo, debido al uso del agua de mar y el ciclo de mareas, el agua en los canales se mantenía relativamente limpia. Durante las mareas altas, el agua del mar entraba en la ciudad, arrastrando con ella los desechos y limpiando los canales de manera natural. Esto, a su vez, ayudaba a reducir la contaminación en la ciudad y mantenía un ambiente más saludable para sus habitantes. La importancia de la innovación veneciana. Lo que hace único al sistema de agua y saneamiento de Venecia no es solo la innovación de las soluciones propuestas, sino también la forma en que los venecianos supieron adaptarse a su entorno natural. A pesar de estar rodeados de agua salada, los venecianos fueron capaces de encontrar formas ingeniosas de asegurar un suministro constante de agua dulce y de mantener sus calles limpias mediante el uso del ciclo de mareas. Estas soluciones no solo demostraron la capacidad de adaptación de la ciudad, sino también su profundo entendimiento de la naturaleza y de cómo interactuar con ella para mejorar la vida urbana. Hoy en día, el sistema de agua y saneamiento de Venecia sigue siendo un testimonio de la destreza ingenieril de sus creadores. Aunque la ciudad enfrenta retos contemporáneos como el aumento del nivel del mar y el turismo masivo, el legado de sus soluciones hidráulicas continúa siendo un ejemplo de sostenibilidad y eficiencia. El manejo del agua, tanto para su consumo como para el saneamiento, ha sido uno de los pilares fundamentales de la sobrevivencia de Venecia durante más de 1000 años.